No está grabando, ahora sí, perdón, ahora sí. Más, déjame un segundo, no me ha llegado nada, mándame el dato si quieres, para poder informarle. Espérame. Bueno, ya no la pago, ¿eh? Esto ya... Porque por tercera vez sí, estamos con Families Access, con Carlos Álvarez, presidente, y con Guillermo Campos, director de proyectos. Aunque tenemos otra cita, entonces necesitamos coordinar con otras gentes. Pero... Sí, sí, sí. Yo te lo volví a mandar. ¿En qué WhatsApp? Sí. No llega nada. Perdóname. Pero... Y si te presto mi teléfono y le mandas el mensaje y le dices que por WhatsApp no se ha podido. Vale, Porque no me lo refiere como... Ahí le puedes mandar el mensaje de texto con la dirección. Bueno, entonces... Te comentaba, es una inquietud que un servidor ha tenido desde hace ya algunos años. Mis principios académicos estuvieron ligados a los salesianos. Los salesianos se dedican a atender a los jóvenes y veo que el fundador de esta congregación salesiana, pues desde mi particular punto de vista, sigue vigente. ¿En qué escuela, en qué colegios están ellos, los salesianos? Bueno, yo cursé en varios colegios que ellos tienen. Tienen en el Distrito Federal, en el Estado de México y en algunos otros estados. Uno de los colegios donde yo estuve se llama Ángela Segovia de Serrano, que está en Tlanepantla, en el Estado de México. Y bueno, la inquietud por mi parte, como te comentaba, ha venido dándome vueltas y vueltas, porque cuando tuve oportunidad de estar con los salesianos, nosotros llevábamos talleres, ¿no? Talleres como tal, o sea, había instalaciones donde se tenía toda la infraestructura para poder impartir un oficio, ¿sí? Hoy por hoy veo que nuestra juventud en México pierde el interés por seguir estudiando por diferentes causas, ¿no? Y una de esas causas es porque no se identifican a ellos mismos, o sea, no tienen quien les oriente, y cuando ellos llegan a expresar cuál es su capacidad para desarrollar una actividad, no encuentran eco incluso ni en sus propias familias que los apoyen para seguir adelante con esta inquietud que ellos tienen, ¿no? Para desarrollar pues algún arte o algún oficio, ¿no? Nuestra sociedad, pienso que empezó a haber una generación donde se empezó a etiquetar a las personas que si no terminaban una licenciatura, y peor ahora, que si no alcanzan un nivel de maestría o doctorado, pues no tienen acceso a tener un trabajo digno, que les proporcione recursos suficientes para mantener a sus familias, no tienen un reconocimiento social, ¿no? Y
desde la perspectiva que yo lo veo, creo que hay muchas artes y oficios que pueden proporcionarle a las personas tener esa vida. O sea, tener un ingreso que les permita vivir, sostener una familia y tener una vida digna. Pero que actualmente no todos los jóvenes encuentran eco en apoyarlos para desarrollar pues esas habilidades que de manera natural el ser humano tiene desde que nace, ¿no? O sea, hoy vemos que hay muchos jóvenes que les llama la atención la pintura o la escultura, y que los caminos son muy ásperos para poder alcanzar sus sueños, ¿no? Y en entrevista con algunos amigos nuestros, artistas, o que desarrollan o llevan a cabo un oficio, pues el intercambio que hemos tenido con ellos nos demuestra lo que nosotros hemos visto, ¿no? Les es muy difícil, no hay reconocimiento. Hoy también el tramitar la legalidad para darse de alta en Hacienda, para obtener los permisos de funcionamiento, en fin, una serie de cosas. Cuando una persona desea poner un taller para ejercer algún oficio, pues también les dificulta y los desmoraliza, ¿no? Al grado que pues abandonan eso y se dedican a cualquier otra cosa que no les satisface. Considero yo que una de las primeras cosas que el ser humano deberíamos de buscar es hacer lo que nos gusta. Si no hacemos lo que nos gusta, no podemos desarrollarnos al 100%. Y siento que los jóvenes, algunas veces, por no poder tener acceso al siguiente nivel educativo, porque no calificaron, porque no pasaron el examen, o porque ya no alcanzaron los lugares, o por un sinfín de detalles, o porque no tienen dinero, o vienen otro tipo de cuestiones, ¿no? Las cuestiones ya internas de cada familia, que el dinero en la familia no alcanza para que sigan ellos estudiando, que la carrera que eligen no está al alcance de la familia para poder soportar los gastos. En fin, empiezan a jugar otros factores en contra de las habilidades que los jóvenes quieren desarrollar, ¿no? Por ese motivo, decidí que el camino que deberíamos de seguir nosotros, un grupo de amigos que nos reunimos un día y dijimos, bueno, vamos a darnos a la tarea de constituirnos como asociación civil para poder obtener los recursos suficientes y ir desde nuestras capacidades impartiendo a los jóvenes, pues ya sea un arte o un oficio, que en el tiempo la asociación pueda alcanzar que estos jóvenes tengan un reconocimiento académico, ¿no? Ese es su sector de atención, los jóvenes. Así es. ¿De qué edades? Pues entre los 14 años, que es cuando más o menos salen de la secundaria, y hasta los 22 años, ¿no? O sea, ese sector de la sociedad es el que nos interesa atender, ¿no? Porque tampoco nos interesa atender a aquellos jóvenes que ya se perdieron en algún tema como drogadicción o alcoholismo, ¿no? Creo que hay otras organizaciones que ya lo hacen y lo hacen muy bien. Tampoco creo que estemos descubriendo el hilo negro. Ya hay algunas organizaciones que están sobre el mismo tema que nosotros estamos tratando de consolidar. Pero bueno, cada quien tiene su propia perspectiva. Nosotros queremos que estos jóvenes puedan alcanzar el reconocimiento, ¿sí? O sea, que vean que sus sueños, primero que nada, son posibles, ¿sí? Siempre y cuando sea lo que quieren hacer, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, dos preguntas.
antes de continuar, ¿cuándo se formó la organización? ¿En qué fecha? ¿Cuánto tienen ustedes de estar constituidos? Nosotros nos constituimos el 5 de junio de 2014. Son recientes. Así es. ¿Antes habían tenido experiencias de trabajo con organizaciones, con otras organizaciones? Sí, yo ya formé parte de una organización hace 10, 12 años. Uh-huh. Fui vicepresidente de esta organización. ¿Qué organización es? Su nombre es Alash Binik, que en maya quiere decir hombre verdadero. Yo dejé de participar por cuestiones personales. Uh-huh. Y estaban enfocados pues realmente a atender necesidades básicas de las personas, ¿no? Como alimentación y salud, prevención de cáncer y una serie de cuestiones muy diferentes a las que ahora nosotros estamos proponiendo, ¿no? Pero de alguna forma ya tenías más o menos una idea de cómo se maneja una organización o sea, toda esa experiencia sí sirvió para esa organización. ¿Te capitalizó, digamos, o no? La experiencia que tuve, no podría decir que hoy la estoy capitalizando para esta nueva organización, ¿no? Las condiciones jurídicas y administrativas eran otras en ese tiempo. Hoy las reglas son mucho más estrictas. Hoy tenemos de entrada una restricción para aquel que quiere donar, porque nos hemos dado cuenta que no dona el que tiene, sino el que quiere, ¿no? Entonces, nos hemos acercado a empresarios que sabemos que tienen la posibilidad de, pero no tienen la voluntad de. Y eso nos lleva a esta conclusión. Dona el que quiere, no el que tiene, ¿no? ¿Cuál es su modelo de atención de ustedes? O sea, ¿cuál es el modelo que están implementando con los jóvenes? Digamos, ¿cuál es el conjunto de acciones o la forma de intervención que ustedes están utilizando para llegar a su objetivo? El modelo lo seguimos teniendo en un desarrollo de escritorio, porque para nosotros poder concursar... No lo han implementado. No, para nosotros poder concursar para obtener recursos, pues siempre nos hemos encontrado con la limitante que hay que presentar un proyecto y que ese proyecto tenga cierto marco de planeación y todos estos aspectos que un proyecto debe de contener. Entonces, bueno, pues eso implica una inversión, ¿no? Porque hasta el momento ninguno de los voluntarios y de los integrantes de la asociación tenemos esa especialización de proyectistas, ¿no? Que serían las personas profesionales que podrían cubrir un proyecto bien planeado de principio a fin en un documento, ¿sí? Entonces, una de las primeras tareas que empezamos a realizar nosotros pues fueron concursos de dibujo en nivel preescolar, donde les pedíamos a los niños dibujaran a sus familias, ¿sí? Empezamos a tener ese intercambio desde esas edades para irnos dando cuenta que hoy las familias están configuradas ya de diferente manera, no la manera tradicional que veníamos manejando como sociedad, ¿no? Incluso les impartimos una pequeña charla, les transmitimos un video de la configuración que hoy puede tener una familia, ¿no? Muchos de estos niños están al cuidado de sus abuelos, ¿no? Entonces eso también es una familia. Y pensamos que los niños deben de tener esa información, que esa es su familia, que ese es su núcleo familiar, ¿no? Como una base para que ellos estén informados, ¿no? A veces los papás por
la necesidad de trabajar o porque son madres solteras y no tienen otra alternativa y tienen que dejar al cuidado de sus propios padres a sus hijos, ¿no? Pues mucho menos tienen tiempo, ¿no? De poder tener escenarios que estos niños empiecen a identificar como su familia, ¿no? Entonces esa cuestión es lo que hemos venido realizando para ir identificando que incluso desde lo que hoy se configura como familia no hay información, ¿no? O sea, no hay información suficiente que le llegue a estos niños a dar una idea clara de que hoy ellos forman parte de una familia, claro, aunque no haya mamá y papá, o aunque no haya papá, o aunque casos, no haya mamá, ¿no? Exacto. O los dos, o ya ves ahora, ¿no? Dos papás o dos mamás, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, o sea, digo, la ley de convivencia en el Distrito Federal da una apertura distinta también ya a la configuración familiar, ¿no? O personas que viven solas, ¿no? Que también, bueno, el censo los define como hogares unipersonales, ¿no? Así porque es. el hogar está formado por esa persona y sus redes familiares y sociales están fuera del espacio donde habita, ¿no? Sí, hay muchos tipos de familia. Carlos, a ver, vamos a regresar. Ustedes se forman en 2014. ¿Quiénes integran la organización? ¿Cuántas personas tenemos en la organización? Ocho personas. 8 personas. La ley hoy nos exige que fuésemos 8 personas, 5 en la mesa directiva y 3 en el Consejo de Vigilancia. Por ser donatarias autorizadas. Para poder llegar a ser donataria autorizada. Okay. Entonces, yo convoco a mis amigos, cubrimos el requisito mínimo para podernos constituir y poder alcanzar estos niveles de autorización, ¿sí? Al principio, con mucho entusiasmo, los 8 empezamos a caminar, pero en este caminar pues se requiere de un esfuerzo, de una dedicación, y en ese esfuerzo y en esa dedicación pues muchos se fueron quedando, ¿no? Pero muchos otros pues se fueron sumando. Entonces se ha ido transformando ya la configuración que hoy tenemos como organización, al grado que hoy ya tenemos padrones de beneficiarios que nos solicitan cosas muy específicas, ¿no? Y entonces a nosotros nos sigue preocupando pues ya también atender esas necesidades que no han podido atender, que estamos en una lucha constante, ¿sí? Nos reunimos muy seguido con autoridades en diferentes estados de la República. Esta semana me toca viajar a Tabasco. Hoy tenemos reuniones en el Estado de México. La próxima semana tenemos reuniones en el Distrito Federal. Diferentes actores políticos, diferentes funcionarios públicos. ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Cómo has llegado a conseguir esas citas? Bueno, te lo digo porque he hablado con varias organizaciones, pues, ni de broma algunas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llega una organización hasta tus propias relaciones previas, las de tus amigos? ¿Cómo puedes acceder a esas? Algunos amigos y algunas exigiendo que seamos atendidos, ¿sí? O sea, nosotros como organización a nivel gubernamental y desde la Presidencia de la República tenemos un reconocimiento como un sector de la sociedad organizado. Somos muy respetuosos de las instituciones, pero creo también que hemos sabido exigir que seamos escuchados, ¿sí? Que las demandas de nuestros representados sean escuchadas. Entonces, con todo respeto, hemos presentado nuestras
nuestras solicitudes para ser atendidos. Le hemos dado seguimiento. No es fácil, ¿no? Yo tengo reuniones pendientes con algunas personas que ocupan cargos públicos y cuando me los he vuelto a encontrar les he dicho, oye, es que tú me prometiste que me ibas a recibir y aún no ha sucedido esa reunión. Y les he marcado porque no ha sucedido, ¿no? Cada funcionario tiene a su alrededor un equipo de trabajo y muchas veces ese equipo de trabajo es el que impide llegar con el funcionario, ¿sí? El secretario particular, el jefe de asesores, la misma recepcionista, en fin, hay un sinnúmero de personas que están antes del funcionario y que son personas que independientemente de que yo pueda entender que hacen su trabajo, no le toman el interés, no respetan nuestro tiempo. Exacto. ¿Sí? Te iba a preguntar una cosa. Tú vas con los funcionarios en estas reuniones. ¿Cuál es la finalidad de esas reuniones? ¿Qué obtienes de ahí? ¿Qué obtengo? ¿O qué trato de obtener? Exacto. Primero trato de obtener que sepan que somos una organización que cumple y que ha cumplido siempre con todos los lineamientos que el gobierno exige, ¿no? Primero haberme constituido como tal. Después, haberme dado de alta en Hacienda. En esa primera parte, pues te dan de alta como una sociedad con fines de lucro. Ajá. Porque te falta concluir el trámite para que te autoricen como una asociación civil sin fines de lucro. El siguiente paso es acudir ante Sedesol para solicitar seas registrado en este padrón nacional de organizaciones sin fines de lucro, y obtener una clave CLUNY, ¿no? Porque es parte del requisito para que la Secretaría de Hacienda te otorgue la autorización como donataria. Y bueno, una vez que cumplimos con todos los requisitos, se hizo el trámite ante la Secretaría de Hacienda para que fuéramos reconocidos como donataria. Y desde un principio nosotros solicitamos ser donataria nacional y internacional. ¿Por qué solicitamos desde un principio serlo? Porque sabemos, hemos tenido contacto con otras organizaciones a nivel mundial y este intercambio de información nos sirvió para darnos cuenta que hay organizaciones a nivel mundial que apoyan a organizaciones en otros países o en países o en regiones específicas con situaciones específicas, ¿no? Y no quisimos desaprovechar la oportunidad de que en un momento eso se pudiese dar, ¿sí? Entonces hemos mantenido nuestros registros, cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Las organizaciones hoy tenemos 2 obligaciones al año: entregar un informe de nuestras actividades a Indesol y entregar un informe de lo que obtenemos a la Secretaría de Hacienda, independientemente de las declaraciones mensuales que hay que hacer. Ya lo cubrieron ustedes. Lo venimos cubriendo desde que estamos constituidos, o sea... ¿Ustedes con qué capital empezaron? O sea, ¿con qué capital social, cultural, o sea, con qué recursos, digamos? Fue con recursos propios de cada uno de los integrantes. Ajá. de la local asociación. ¿Es prestado? Sí, esta oficina donde hoy te pudimos recibir, nos la presta la que hoy es tesorera de la asociación civil, ¿sí? Ella, desde su profesión, pues sigue trabajando como un profesionista y ligada a nuestra asociación y casada con nuestros proyectos y nuestras causas, pues nos permite llevar a cabo reuniones en este lugar, ¿no?
Ok. cuando así lo requerimos. Ok. ¿Sí? Ustedes lo ocupan como para hacer reuniones aquí nada más, no es un lugar donde laboren todos los días. Sí, no es un lugar donde laboremos todos los días, y de hecho no tenemos un lugar donde laboremos todos los días. O sea, laboran cada quien en sus casas, digamos, o desde su oficina propia. Así es. Ok, está bien. Muchas organizaciones así lo hacen. Bueno, entonces, retomando. Tú vas con los funcionarios y ¿qué es lo que buscas? Busco apoyo para nuestra organización y para ese padrón de beneficiarios que te comentaba. Sí. ¿Cómo lo obtuvieron, ese padrón? ¿Cómo lo elaboraron? Trabajando en la calle. Ah, sí. Sí, recorriendo las calles, Ajá. haciendo entrevistas con aquellas familias que nosotros vemos vulnerables. Ajá. Nosotros en un inicio íbamos por identificar a los jóvenes, Ajá. pero nos empiezan a platicar la historia de la familia y pues empiezan a surgir solicitudes expresas, ¿no? De diferentes integrantes de la familia. Y no puedes hacer oídos sordos, aun cuando te constituiste con un ideal, ¿no? Con una meta y para realizar un proyecto específico. Por lo menos en nuestro caso, no hemos podido hacer oídos sordos a las demandas que los otros integrantes de la familia tienen, ¿no? O incluso darte cuenta que comparten la misma necesidad. Si hablamos de alimentación básica, ¿no? O sea, yo te podría decir que en Miguel Hidalgo hoy tenemos un padrón registrado de 700 familias, ¿sí? Que necesitan apoyo alimentario. Sí, hay zonas muy marginadas. Y digo, si hacemos un análisis rápido de la delegación Miguel Hidalgo, pues tiene Bosques de las Lomas, ¿no? Tiene las lomas, tiene zonas De alto poder adquisitivo. Exactamente, está Polanco, ¿no? O sea, está Lanzures, pero también tiene otras colonias, otros barrios, ¿no? Que en su momento eran clase media y que hoy pues son clase que necesita atención. Y también nosotros como organización nos hemos dado cuenta que la delincuencia ha empezado a ser un factor que afecta directamente a la familia y a los jóvenes. Y en ese darnos cuenta, tuvimos una solicitud de colonos en Naucalpan que nos decían les ayudáramos para rehabilitar el alumbrado público. Entonces la administración pasada pues empezamos a revisar este asunto que nos pareció de gran relevancia, de un gran impacto social, de algo que beneficiaba en general, sin sectorizar a nadie, sin excluir a nadie, y nos hemos metido muy de lleno al tema de ver por qué el alumbrado público hoy no es de la calidad que debiera de ser. Y nos empezamos a dar cuenta que México ha celebrado convenios internacionales, que ha firmado tratados internacionales para que en 2018 el alumbrado público de todo nuestro país esté renovado a la nueva tecnología. Creo que estamos muy lejos de poderlo cumplir. Y entonces llevamos un poco más de 2 años sumergidos en este tema de alumbrado público. Y por sintetizarte un poco esta trayectoria, te digo que hoy como asociación tenemos firmado un convenio de colaboración con una empresa México-española. Ah, qué bien. ¿Para qué? Para el alumbrado público. Ah, ok. Nosotros hicimos una especie de estudio de mercado, empezamos a ver diferentes proveedores de estas luminarias, que así se llaman, las farolas que están en los postes del alumbrado público. ¿Qué diferentes productos? Hay un universo de opciones
Pero en ese universo de opciones, nosotros vimos que en su mayoría no funcionan, no sirven, no son funcionales. Algunos no cumplen con la norma oficial mexicana. Y no hay ni quien la vigile. Y mucho menos, No. Ajá. y mucho menos cumplen con normas internacionales. ¿Por qué nos volvimos tan insistentes en el tema? Nos dimos cuenta que los estudios de prevención del delito señalan que las calles bien iluminadas bajan los índices de delincuencia. Permiten que los automovilistas puedan conducir en las noches Con mayor confianza. Claro. ver los topes, ver los baches, ver las inundaciones que hay, ¿no? Que Y ir con menos miedo, yo creo. que las personas que tienen que tomar transporte público en algunas zonas donde no hay alumbrado público o que el alumbrado público no es el suficiente ni necesario, hoy se bajan del transporte público y se tienen literal que echar a correr para llegar a sus casas. Hay una declaratoria en el Estado de México donde el gobernador ha declarado a 11 municipios en alerta de género. Así por asesinatos, ¿no? Pues por violencia en contra de las mujeres. Asaltos, violaciones y homicidios, ¿no? Entonces, como verás, pues, fue un tema que nos llamó mucho la atención, Sí. porque empezamos a ver que era una situación de atenderse de manera inmediata. Ok, pero bueno, vamos a volver un poquito a retomar el orden, ¿no? Ujú. ¿Con qué recursos empezaron ustedes a trabajar? ¿Qué era lo que te preguntaba? Empezamos a trabajar con recursos propios. ¿Pero qué eran? O sea, no importa si eran comprados o prestados, pero ¿con qué recursos? O sea, ¿con qué empezaron a trabajar? Con buena voluntad, sacando el dinero de nuestras propias bolsas. Ajá, pero ¿qué tenían? O sea, ¿qué recursos tenían? Los que tenemos como personas, o sea, de nuestras fuentes de trabajo cada uno. Ajá. O sea, que hay que pagar un acta constitutiva, que hay que hacer en un momento declaraciones, que hay que recoger documentos, hay que llevarlos, tiempos y dinero se aportan por cada uno, ¿no? Ok. Ahorita nadie de la organización tiene remuneración. Nadie. Nadie. ¿Todo es trabajo voluntario? Así es. Todas las personas que están ¿qué horario trabajan? Trabajamos 365 días al año, 24 horas del día. O sea, ¿no tienen horario? No. ¿Ya están retirados de sus trabajos? No. Entonces, a ver, explíquenme, porque no puede una persona trabajar en dos lugares. No tenemos todavía el sentido de ubicuidad, de estar en dos lugares al mismo tiempo y trabajar para dos patrones. O sea, Como te decía, ajá, somos varias personas ajá. las que conformamos esta Pero organización. a mí me interesan las que están trabajando directamente. Es que todos trabajamos. O sea, finalmente hay una convocatoria. Oye, ¿cómo está tu agenda? ¿Te permite asistir? No, fíjate que tengo compromisos con mis clientes. Ok, tú no puedes. Buscamos otro. Ah, ok. ¿Sí? Están los cursos, O sea, está dado Senda Sol, hay que ir a tomarlos, hay que tomar presencia, hay que presentarse a las juntas, hay que hacer esto. ¿Quién va? ¿No? Ah, o sea, se dividen. ¿En qué trabajan ustedes aparte de la organización? Cada uno desde su profesión desarrolla su trabajo, ¿no? Uh-huh. Tú, por ejemplo, ¿en qué trabajas? Yo tengo ya un esquema para dar soporte técnico a las empresas y de las utilidades que me dejan mis clientes, pues es de lo que yo me sostengo, ¿no? Ok, digamos que tú tienes una empresa de soporte técnico. Así es. ¿Sí? Y así todos los miembros de la organización tienen un ingreso adicional que les permite trabajar y estar en esto. Así Ajá. es. Ok. El tiempo no alcanza y el dinero mucho menos, ¿eh? Sí, yo lo sé. Porque debo de decirlo, los ingresos que hoy tenemos
pues cubren las necesidades de nuestras familias. Y hemos tenido que sacrificar cosas para nuestras familias para poder invertir en este proyecto. Yo lo sé. O sea, no ha sido de a gratis. Nuestras familias también han contribuido en pues asumir este sacrificio, ¿no? Sí, claro. Porque cuando no es tiempo, pues es dinero. Ya. ¿Sí? O sea, a lo mejor en lugar de poder salir de vacaciones este año, pues yo tuve que sacrificar a mi familia porque no había recursos para salir de vacaciones. Okay. ¿Y por qué no lo sabía? Pues porque hubo que pagar pues todos los traslados que hay que hacer, ¿no? En el caso del Estado de México, pues están todos los órdenes de gobierno a nivel estado en Toluca. Y si tienes que viajar 2 veces por semana a la ciudad de Toluca, pues ¿dónde viven? En promedio, pues te gastas 700, 800 pesos, ¿no? Y así, pues te podría mencionar que trasladarte a un municipio, pues cuesta dinero. Claro. Y eso tiene que salir, pues del bolsillo de aquel voluntario que va a cubrirnos con nuestra representación, que va a atender a las personas que en un momento dado, de manera local, nos colaboran en organizar, ¿no? En escuchar, pero también quieren ver a los integrantes de la asociación, o sea, aquellas personas que formamos parte de la mesa directiva, aquellas personas que jurídicamente tenemos una representación, ¿no? En mi caso como presidente, pues a veces me demandan estar en muchas reuniones e incluso se empatan, ¿no? Y tengo que ver o tengo que evaluar, mejor dicho, a qué reunión le conviene más a la organización que yo esté presente y a la otra, pues algún compañero asiste en representación de mi persona, pero pues con las facultades que tiene dentro de la organización, ¿no? Sí, o sea, no se puede. Déjame comentar algunas cosas. Creo que aquí es importante. Primero, tus preguntas específicamente en el hecho de dónde salen estos recursos. Yo creo que es la decisión de cada uno de nosotros en determinado momento y en determinada edad cuando puedes tomar conciencia de que tienes que hacer una actividad social. O sea, no puedes estar activo nada más dentro de este núcleo que puede ser primario, familia, en los negocios y demás. La sociedad de alguna manera reclama. Si estamos hablando del volumen de sociedades o asociaciones civiles que existen en México, pues acabamos de hablar del dato, estamos hablando de 40,000, de las cuales estarían las que están todavía operando, más todavía aquellas menos que tendrían en un momento dado registro para ser donatarias. Si nos ponemos en comparación, estamos hablando que Estados Unidos tiene en este momento 1 millón de asociaciones civiles. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de 40,000 en México? De nada. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad social? Cuando hablamos de manifestaciones, en un momento dado de la muerte de la desaparición de los muchachos del 43, salieron 100,000 gentes a la calle, ¿sí? 200,000 si te gusta, ¿sí? Cuando hubo el atentado en Francia, por el hecho del periódico, salió 1 millón de personas a la calle, que es toda la población de Francia, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De responsabilidades sociales. O sea, creo que este es el punto donde cada uno de nosotros, los que hemos integrado, los que creemos en este proyecto, comenzamos a incrustarnos, ¿no? Las opciones, de alguna manera, cada proyecto tiene su propio perfil. Las asociaciones vivimos de proyectos. Comenzamos uno y de repente no es viable, no es costeable, no es funcional. ¿Sí? ¿Cuántos han hecho? ¿Cuántos proyectos llevan? Ahorita estamos trabajando ya con el segundo. ¿De qué sobre qué? ¿El primero fue qué? El primero es Jóvenes, que es nuestro preámbulo. Este es donde es nuestra meta final, crear en un momento dado centros para en un momento dado artes y oficios. Y en este momento estamos abocados sobre todo lo que es el aspecto de la luminaria. Cuando tú preguntabas, bueno, cuando vas a las reuniones con los políticos, a los dirigentes, ¿qué esperas? Que actúen con el hecho del cambio de las luminarias, porque es una actividad que se tiene que hacer, no es que se quiera. Pueden eludirlo, pueden evitarlo, pueden posponerlo, pero tienen que hacerlo.
Este es el segundo proyecto. Y es donde estamos en este momento porque pensamos que es de gran impacto, ¿no? Claro. Donde nuestra ¿Este va a ser para toda la ciudad o para varios estados? para todo el país. Para todo el país. Obviamente es imposible abarcarlo. Estamos en este momento trabajando con 11 municipios en el Distrito Federal. En el estado. En el Estado de México. 11 en el Estado de México. En el Estado de O México. sea, tiene mayor disposición en el Estado de México que aquí para... Sí, no, curiosamente aquí no pasa nada. Curiosamente, el jefe de gobierno del Distrito Federal, y te lo voy a decir con todas sus letras, no es un tema que al señor le interese. Aunque esté toda la ciudad incrementándose la violencia, llena de baches. Totalmente. Al señor no le ha interesado más que sus proyectos personales, ¿sí? Y quiero aprovechar esta entrevista para que quede nota que yo, Carlos Álvarez, presidente de la Asociación Civil de Families, ¿sí?, expresamente dice que el señor que hoy se ostenta como jefe de gobierno de la Ciudad de México no le interesan los problemas de la Ciudad de México, le interesan sus proyectos personales. ¿No se ha recibido a las reuniones? Nunca le he pedido una entrevista, Ajá. ¿sí?, porque me parece una persona que ni siquiera estaba ligada a la política, ¿sí? Me parece que es una persona que de sensibilidad no tiene ni un milímetro. Me parece que es una persona que primero debió de haber empezado por corregir su vida personal, porque los escándalos que salieron cuando en la administración pasada era procurador, no le hubieran permitido llegar a ser hoy jefe de gobierno, pero lo apoyó un partido político. Y ese es otro de los cambios que nosotros como asociaciones civiles estamos preocupados porque la sociedad de nuestro país despierte. Hoy los partidos políticos no solo se tienen que transformar como instituciones, sino las personas que los integran deben de ser mejor seleccionadas. ¿Cuántos escándalos hemos oído de corrupción, de narcotráfico, ¿sí?, de falta de interés? Eso es una falta de voluntad, una vez que fueron electos por la sociedad, de querer trabajar. Y una de nuestras grandes preocupaciones, como lo expresaba Guillermo, en el tema de alumbrado público es porque no podemos permitir que las mujeres de nuestro país, en 11 municipios del Estado de México, tengan que bajarse del transporte público y literalmente echarse a correr a sus casas para no ser violadas o violentadas de alguna otra manera en sus personas. Déjame te comento, hay muchos parámetros en esto. ¿Por qué en un momento dado seleccionamos esta área? Porque estamos hablando de responsabilidad social. Cuando hablamos de iluminación, estamos hablando que los focos que tenemos en las calles son de 250 watts. Cuando se tienen que bajar a 65 watts. Esta diferencia de wattaje implica millones y millones de pesos. Para darte un ejemplo, ¿sí?, si en este momento se cambian 3.500 luminarias en cualquier municipio que tenga 150 watts, que se convierten en 182 watts de consumo, y se ponen de 65 el ahorro que se va a producir en 12 años, estamos hablando de 89 millones de pesos. Ahorro. Y no baja la intensidad de la luz al bajar. Al contrario, en este momento la tecnología nos aumenta la luz, nos aumenta la calidad. ¿Sean Sí. como LED o qué? Es LED, Okay. es tecnología LED. Entonces estás hablando de que si esto estás hablando de 3.000 luminarias, cuando el municipio más pequeño tiene 17.000, 40.000 luminarias, ya no hablemos del Distrito Federal. Ajá. Multiplica 89 millones por cada municipio que te guste, porque no estamos hablando de 3.000, ¿sí? Y esto es dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? Resulta que cada uno pagamos, ¿sí?, en nuestro recibo, o sea, esta parte proporcional del alumbrado público. Nos está costando a cada ciudadano. Debemos tener mejor servicio. Y no hablemos de que están apagadas, ¿no? Exacto. Que el municipio tiene que pagar, ya sean estén prendidas o estén apagadas, porque Comisión Federal de Electricidad cobra por censo. Tienes tantas luminarias, tantas te cobro. Y ustedes como organización, bueno, aparte de que desde luego es un tema muy importante,
que atraviesa muchos, es un eje transversal de otros muchos temas, ¿no? Así como es. seguridad pública, como seguridad vial, como mantenimiento de los automóviles, bueno, se atraviesa Economía, o sea, porque economía, si tú estás hablando que una luminaria está prendida, la tienda de la esquina puede trabajar. Exacto, economía, todo esto. Pero ustedes como organización, ¿qué beneficio obtienen? Aparte del social, o sea, ¿cuál es la retribución económica que generaría este proyecto a su organización? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Nada. Nada. ¿Qué es lo que puede obtener? Ahí no tiene una utilidad. O sea, bueno, no tiene un pero beneficio. la empresa, por ejemplo, que da digamos, que va a instalar, no tendría que, es una pregunta, Sí, lo entendemos. No tendría que retribuirle a la organización, dado que la organización no tiene recursos, está haciendo gestiones con autoridades, va bien, le va a las reuniones, es tiempo de trabajo, no tendría que retribuir esta empresa algo a la organización para que la organización pueda trabajar y lo que ahorita logra en el Estado de México después lo pueda lograr en otros lugares. Hasta el momento, nuestro planteamiento original, como te lo comentaba, fue seleccionar una empresa que para nosotros fuera responsable. ¿Ustedes seleccionaron a la empresa? Sí, por no supuesto. La empresa a ustedes, no, ustedes a la empresa. Nosotros a la empresa. Okay, y nosotros la seleccionamos porque primero calificamos la tecnología que ofrecían. Ahorita Guillermo daba un dato muy importante. Es la única empresa en México que ofrece 12 años de garantía. Imagínate el impacto que pueden tener los municipios, las delegaciones en la Ciudad de México todavía, que con la reforma van a pasar a ser alcaldías, de ahorro en mantenimiento, en el costo del mantenimiento, para reemplazar una luminaria que se funda. Porque esta empresa te garantiza 12 años. Está muy bien eso, está súper bien. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra labor? Tratar de concientizar a las autoridades con las cuales nos entrevistamos que esta empresa está ofreciendo tecnología de punta, que está ofreciendo una garantía de 12 años que ninguna otra en el mercado. ¿Le podrías contestar? Es Jorge. Ofrece, le va a ahorrar en el consumo, le tienes que deslizar, exacto. Jorge. Le va a ahorrar Guillermo, ¿dónde está? en el consumo. Con todo gusto, ahorita te abro, permíteme. Desde un 65 hasta un 85%, dependiendo la tecnología que tiene instalada actualmente. Oye, ¿tú sabes que para generar energía en nuestro país consumimos energéticos como el diésel? No sabía, sé muy poco de la cuestión energética. Nosotros nos hemos metido mucho en el tema. Hoy en México no se produce toda la energía que el país consume. ¿Por qué no han podido bajar los precios? Porque los energéticos con los que se produce energía están subiendo. Y porque México tiene que comprarle energía a Estados Unidos para poder cumplir la demanda energética que tiene el país. Fíjate que ahorita me estaba acordando de alguna vez que vi hace poquito a un empresario mexicano que está dedicado ahorita a producir energía solar para transformarla, y la está transformando en energía eléctrica. Él es uno de Monterrey, muy adinerado, no recuerdo el nombre ahorita, pero ya tiene, hace cuenta, una marca en México que es muy conocida. Lo que pasa es que ahorita no me acuerdo de ella. Sí, está muy bien. O sea, finalmente, con esto también te digo que nosotros nos empezó a interesar porque otro de los temas es que contribuimos a que ese efecto que producen las luminarias encendidas 12 horas todos los días, ese efecto que producen de los gases
de efecto invernadero, valga la redundancia, pues empieza a ser cero, empieza a disminuir también. Entonces el impacto ecológico por cambiar a la nueva tecnología LED, pues también es de considerarse. Claro. Decepcionados hemos salido de algunos lugares donde a funcionarios no les interesa. En el camino, porque no ha sido de ayer a hoy. ¿Cuándo empezaron con este proyecto de las luminarias? La investigación la empezamos hace 2 años y medio. O sea, empezaron más o menos creándose la organización. Más o menos, porque uno de los voluntarios de la organización vive en Jardines de San Mateo, en Naucalpan. Ajá. ¿Sí? Entonces se empezó a escuchar que los asaltos empezaban a incrementarse, que los baches hacían que los autos reventaran sus neumáticos y nos empezaron a decir: es que no tenemos alumbrado público, ayúdenos a gestionar que el ayuntamiento repare el alumbrado público. Entonces empezamos a ver que en lugar de reparar estaba la opción para cambiar de tecnología, que era la alternativa. Entonces digamos que este tema de ustedes es, digamos, desde el principio es su tema. Pues sí, o sea, ha venido convirtiéndose en el tema. En el tema, ajá. Sí, o sea, no es que nosotros nos hubiéramos constituido para atender esta demanda social, Ajá. sino que las circunstancias nos llevaron a atender este asunto. Ok, eso ¿Sí? me parece súper novedoso. Es la primera organización hasta ahorita, ¿verdad? No, igual me encuentro otra en el camino. Claro. Pero que está trabajando con este tema. Y quiero decirles que sí me parece muy novedoso y que va a generar mucho impacto también, creo. Porque en este sentido, en este proyecto, pues, el beneficiario es ciudadano de cualquier clase social, de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier nivel sociocultural, socioeconómico, o sea, es todo, o sea, el beneficiario se vuelve el ciudadano. Otra reflexión que hemos hecho es que nuestro país anteriormente vivía de lo que vendía de petróleo. Uh-huh. Hoy el secretario de Hacienda, el presidente de la República y otros funcionarios Ajá. hablan de la eficiencia del gasto. Nos debemos de volver más eficientes los funcionarios en el gasto. Sí. Y yo les digo a las personas con las que me entrevisto: estamos contribuyendo a que tu gasto sea más eficiente. ¿Sabes por qué? Porque vas a ahorrar mantenimiento en el alumbrado público por 12 años que está garantizada la luminaria que vas a reemplazar. Sí, pero esto requiere de una inversión. Sí, estoy de acuerdo, pero es necesaria, porque te va a generar ahorro, y del ahorro que te genere, ¿sí? Este cambio de tecnología se puede pagar. Hacía yo un comparativo muy fácil y le decía a un funcionario con el que me acabo de entrevistar la semana pasada. Me dice: oye, ¿y la recuperación de inversión? Le dije: mira, con los pocos datos que yo tengo, en 6 años la recuperas, teniendo el ahorro que yo calculé. Sin tomar en cuenta en dinero para hacer, por ejemplo, en un municipio. No, es que depende del tamaño del municipio. Así es. Pero pongamos un municipio promedio. Mira, estamos hablando de que un municipio que tuviera 10,000 luminarias necesita en promedio 100 millones de pesos para hacer el reemplazo. ¿Sí? O sea, te estoy hablando en promedio, ¿eh? Tiene que el funcionario de gobierno, la institución de gobierno, por ejemplo, energía, la Secretaría de Energía, no sé quién sea, tendría que a la empresa darle todo el dinero junto. O sea, no hay posibilidad de hacerlo en proceso. Aquí hay una cuestión. ¿Por qué también nosotros, te comentaba, ya llevamos mucho tiempo en esto? Esto que hoy tú comentas de la falta del dinero para poder hacer este reemplazo, también ha sido solucionado parte por el gobierno, pero también parte por el interés que esta empresa tiene de contribuir a ese cambio.
consigue el financiamiento a través de un estudio que hace al municipio, le consigue el financiamiento para que vaya cambiando periódicamente una cantidad de luminarias. Entonces, con esto empiezas el proceso. Tampoco creo yo que como país podamos hacerlo de un solo golpe, pero sí tenemos que empezar, ¿sí? O sea, de sí hecho, el ahorro sale directamente para calcular. Con una inversión de 100 millones de pesos, estamos hablando de que el ahorro de energía y de costo, estamos hablando de un 65 a 80%. Maravilloso. De ese mismo ahorro se puede pagar las luminarias. Y no han, bueno... O sea, si pensáramos que vinieran pagando exactamente el mismo recibo que van a seguir pagando, que están pagando en este momento, ya cambiaron las luminarias. Claro. Y todo lo demás es ahorro. Muy bien. Una pregunta. Tenemos cita y tenemos que salir. El viaje es 1 hora, 4 minutos. ¿Tenemos 4 minutos? No. Tenemos que salir aquí dentro de 10 minutos o más. Ok, bueno, entonces nos vamos a apurar. ¿Cuáles han sido las etapas más difíciles de su organización? Yo creo que es el desarrollo en el momento del proyecto. Cuando aprendimos que teníamos que hacer un proyecto definitivamente, o sea, y un proyecto no se hace pensando en lo que uno quiere, sino esto tiene todo un estudio social, se tiene que contratar a profesionales, que son básicamente gente de la academia, para hacer un proyecto decente. Bueno, yo luego les voy a dar mis datos porque yo me dedico a hacer proyectos. Cuando quieran pueden. Excelente. No, encantado. Okay, tú lo sabes muy bien que eso es lo que hay que hacer. Sí, eso es lo que hay que hacer. ¿Ustedes tienen registros de sus experiencias de trabajo? Sí, tenemos algunos registros. De hecho, tenemos imágenes, videos, tenemos constancias, todo será Mira, hay acciones incluso que no tenemos documentadas, porque quisiera ser muy enfático en esta frase que te comentaba hace un rato. Dona o da quien quiere, no quien puede. Ayer me tocó vivir la experiencia en Miguel Hidalgo de un chico que se acercó, que va a una escuela pública. El papá abandonó a la mamá hace más o menos 1 año. La mamá va haciendo lo que puede, aparte de recibir, supongo yo, algo de pensión alimenticia, pero no tenía en este momento para sus útiles escolares. Y mi pareja sentimental de su bolsa le compró todos los útiles y ayer se los entregamos. Esa satisfacción de ver a un niño contar con los elementos necesarios para ir a la escuela, no la documentamos. Te la quiero comentar como una experiencia porque no todo lo documentamos. Okay. Todo nos lo quedamos a veces entre los colaboradores, entre los voluntarios, porque ese es el pago de nuestro hacer. Ese es el mayor pago que nosotros hemos recibido. Te voy a decir más breve. Y eso es lo que a nosotros nos ha inspirado para seguir en esta situación. ¿Ustedes cuáles dirían que son las principales aportaciones que hacen a sus beneficiarios? O sea, resúmanme, ¿cuál es la aportación que hace esta organización The Families hace a las personas, a los grupos con los que trabaja? Es decir, al ciudadano que va a disfrutar de las luminarias que se necesitan, al joven que va a tener un oficio. ¿Cuál, digamos, cómo lo podrían resumir eso? Un cambio social, o sea, cambio de actitud. Cambio de actitud. Social. Hay una palabra y es un constante en nosotros, le llamamos básicamente que todo lo que nos falta como seres humanos es una conciencia social. Ok. ¿Ustedes qué nivel de institucionalización tienen? ¿Ustedes cómo definen institucionalización? Ustedes vienen del mundo empresarial, saben cómo se constituye una organización, cómo se desarrolla, cómo se sostiene, todo esto. Bueno, ¿cómo me definen ustedes institucionalización de su organización? ¿Qué se necesitaría para institucionalizar The Family AC?
Creo que son cambios muy radicales. Básicamente yo partiría del hecho del cambio legal, donde el reconocimiento de las asociaciones civiles se les dé el patrimonio o la aportación para llevar a cabo funciones sociales. Okay. Te voy a poner un ejemplo muy breve para que podamos cerrar tu pregunta. Nosotros hicimos una solicitud al SAE, que es el Sistema de Administración de Enajenación de Bienes Incautados. Los que dan en comodato. ¿Bienes inmuebles? Los que dan son bienes inmuebles, son mercancías que no cumplieron con todos los requisitos para entrar al país, que aduanas decomisó, son un sinnúmero de bienes muebles e inmuebles que están administrados por esta parte de la Secretaría de Hacienda, porque depende de la Secretaría de Hacienda. Nosotros nos registramos, fuimos autorizados por el comité y el señor director ni siquiera se tomó la molestia de contestar nuestro oficio. Cuando las cosas están ahí y están precisamente configuradas para otorgarse a las organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidas y que son donatarias, porque es uno de los requisitos que piden, hasta el momento yo no conozco una sola organización que diga: yo metí mi solicitud al SAE y me atendieron y soy beneficiario de un inmueble para poder llevar a cabo mi labor. Bueno, ahora lo que sigue ahí entonces es ver qué paso sigue, qué se tiene que hacer para que esos funcionarios tomen en cuenta las solicitudes de las personas que ni siquiera se molestan en responder, ¿no? Tendríamos que quitar una palabra que se llama corrupción. Eso. O sea, ¿quién se quedan con esos bienes? Pues los hay contralorías internas. Exacto. Que revisan. ¿Por qué no revisan las solicitudes que hacemos las organizaciones? Exacto. Y que ni siquiera fueron atendidas con un no calificas o con un no me interesa en este momento apoyarte. Discúlpeme, no lo puedo atender, está en lista de espera, no sé, algo, darle un trato digno a la persona. Son servidores públicos, están para servir. Ahí están los vehículos. Esa es la diferencia. Así es, pero eso es parte de un cambio. Luchamos. Un empresario elige a quién le vende y a quién no le vende. Elige a qué precio. Un funcionario público todos lo pagamos. Tiene que ejercer eso, ser un servicio. Este cambio social se tiene que dar y nosotros como organizaciones estamos levantando la voz para que los ciudadanos entendamos que los funcionarios públicos son empleados de la sociedad, no solo de aquellos que votaron para que llegaran al cargo público. En el momento en que ostentan el cargo, es una generalidad social. Y eso yo lo he dicho en diferentes foros, y a nuestra sociedad le tiene que caer el 20, como decimos vulgarmente, que los funcionarios están para servir a toda la sociedad en su conjunto. Y a los funcionarios les tiene también que caer el 20, que están para servir a la sociedad en su conjunto y recibir a quien sea. Exacto. Y bueno, y precisamente los derechos humanos para eso están, para cuando no se recibe. Nos apena mucho el retraso de tu llegada, pero nos impide seguirte atendiendo como debiéramos, pero tenemos que salir corriendo. Nada más y ya. ¿Cuál es el mayor reto que debe resolver DIFAMILY AC para mantenerse aquí? Obtener recursos que nos permitan tener un lugar físico donde poder recibir al público en general, que nos permita integrar una nómina, ¿sí? Donde también ya, aparte del tiempo que entregamos, pues a lo mejor habrá quienes podamos decir: me dedico al 100%, dejo mi negocio o mi actividad empresarial en manos de otra persona, porque de aquí voy a poder darle a mi familia el sustento que necesita. Sí, o sea, es una cadena, básicamente, en la medida que podamos tener un local y podamos tener de alguna manera las aportaciones. Hay supuestamente tantos programas sociales a los cuales las asociaciones civiles no participamos. Están destinadas supuestamente a las familias. Y cuando tú llegas a estas zonas donde dicen que las familias están recibiendo, resulta que nunca los han visto. Pero sí recibieron las donaciones de las despensas, los primos, los tíos de los funcionarios, no de la gente que necesitaba. Entonces tenemos que volvernos auditores y supervisar que eso suceda.
cuando realmente los canales para que esto suceda somos nosotros, las asociaciones civiles, para que esos canales y esos recursos lleguen destinados a la gente que está, a los listados correctos, a las personas realmente necesitadas. Eso es lo que quisiéramos lograr. ¿Ustedes conocen organizaciones que se han formado más o menos como ustedes y que ya hayan desaparecido? Ya no los vemos. ¿No? Suponemos que ya desaparecieron porque no los vemos, ¿no? Okay. ¿Han trabajado con Indesol algún proyecto? ¿Con quién? ¿Con Indesol? No. ¿Con ninguna institución pública? No. Ninguna. No. ¿Ninguno de concurso? No. ¿Tienen donatarios internacionales? No, estamos trabajando en esto. Estamos trabajando ya a través de un despacho Ajá. para obtener donaciones a nivel internacional, que consideramos va a ser un camino más fácil de transitar que el del mercado en la oferta interna de este país. Además de que nosotros tenemos un punto, o sea, las asociaciones civiles somos apartidistas, Sí. no participamos, y el hecho de que las asociaciones civiles se tengan que corromper para aceptar las condiciones en un momento dado políticas, porque tienes que concederles a los políticos utilizar tus asociaciones civiles para que bajen recursos y con costos muy altos, porque es corrupción. Claro. Sí. Miren, yo les agradezco muchísimo. Necesito que me hagan favor de llenarme un cuestionario. Yo se los dejo y vengo por él o me lo escanean y me lo mandan como quieran. ¿Nos los dejas y te lo escaneamos? Ajá. Con todo gusto. Les dejo mi correo. No traigo Sí. tarjeta, pero les dejo. Si nos mandas tus datos a través de nuestro correo, Ah, ok. te lo agradecemos. Ok. Está aquí Aquí, perfecto. Nosotros también tenemos una consultoría de investigación. Entonces, bueno, yo después les mando nuestra misión, quiénes somos, qué hacemos, de dónde venimos. Okay. Somos un grupo de egresados del Colegio de México. Y tenemos todavía muchos vínculos. Bueno, de hecho, yo sigo trabajando ahí con el colegio, ¿no? Entonces sí tenemos profesionales muy altamente calificados, doctores, que saben trabajar muy bien. Entonces, cuando necesite su organización este tipo de servicios, nosotros nos ponemos a sus órdenes. Definitivamente. Sí. Y aprendimos las reglas, o sea, porque hemos Sí. visto precisamente que los proyectos muchas veces nacen con buenas intenciones. Exacto. Pero estas buenas intenciones no tienen en un momento la visión de que tiene que corregirse, se tiene que autocorregir los programas. Exacto. Tienes que variar, tienes que saber asimilarlos. Exacto. Y no es el punto de vista de que, pues a mí me interesan tal cosa, ¿no? Espérame, el que te interese no quiere decir que sea lo necesario, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sabemos de los jóvenes, queremos a los jóvenes, o sea, sabemos que este es el perfil que de alguna manera, cómo lograrlo con un proyecto decente, ¿no? Y muchas veces en el mercado internacional, no nacional. Exacto. Pues yo les agradezco mucho el tiempo y la disposición y todo para atenderme, no obstante que llegue tan tarde por lo que te digo pero bueno, aquí ya Ya está. bueno, aquí ya Ya está. bueno, aquí ya Ya está. bueno, aquí ya Ya está.